Bien, pues tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del programa de posgrado en Estudios Sociales con orientación en procesos políticos, les damos la más cordial bienvenida al simposio sobre métodos de investigación, experiencias y saberes. Este evento tiene como objetivo conocer y reflexionar acerca de la metodología de la investigación en el campo de las ciencias políticas y sociales. Hemos preparado un programa que incluye una propuesta de articulación, de discusión con métodos y técnicas utilizados en la investigación a las dimensiones epistemológicas y teóricas en las cuales emerge el conocimiento y la comprensión de diversos fenómenos de estudio. Este evento constituye un espacio abierto, plural, interdisciplinario, en el cual se retoman distintas visiones, perspectivas y enfoques críticos y deconstructivos realizados por especialistas hacia el estudio de los fenómenos políticos y sociales. En síntesis, este simposio tiene como finalidad coadyuvar también en la definición y elaboración de proyectos de investigación teórica y aplicada que realizan estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado a nivel universitario, no solo en la Universidad Autónoma Metropolitana, sino también en otras instituciones universitarias en México y en Latinoamérica. Agradecemos de antemano su participación y vamos a dar inicio a la inauguración de este simposio. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, a todas las instituciones que lograron acceder con este vínculo, y también agradecer a nuestros ponentes que van a estar en diferentes fechas a lo largo de esta jornada, de este simposio, ¿no? Bien, solo para aclarar un poco la mecánica del simposio, vamos a tener la bienvenida de los participantes, de nuestros ponentes. Después va a haber una intervención de cada conferencista, aproximadamente entre 30 a 40 minutos, y después tendremos de 10 a 15 minutos para preguntas del público, de reflexión, respetuosas, y finalmente una nueva serie de comentarios, de intercambio, y sobre todo de aportaciones de nuestros ponentes. Finalmente damos el cierre del conversatorio y recordamos las fechas en las que estamos programando con diferentes investigadores y profesores, ¿no? El programa incluye básicamente a 6 conferencistas que hemos seleccionado de diferentes instituciones y que cada uno va a aportar una mirada hacia estos temas relacionados con las ciencias políticas y sociales. Está el programa en internet, lo vamos a compartir más adelante en el chat y les agradecemos de antemano, ¿no? Quiero ceder la palabra al doctor Alberto Escamilla Cadena, quien es el coordinador del posgrado en estudios políticos. Muchas gracias, Alberto, y bueno, pues para iniciar este evento te doy la palabra. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo González Ibarra. Bueno, primero agradecer a todos los asistentes, especialmente a los ponentes, por este evento que, bueno, el doctor Rodrigo González Ibarra ha organizado. Es el simposio sobre métodos de investigación, experiencias y saberes que se llevará a cabo los días 30, 10, 31 de agosto, 7, 21 de septiembre y 5 de octubre. Esas serán las fechas. Bueno, por supuesto, agradecer a los conferencistas invitados, al maestro Carlos Gallegos, a la doctora Olga Lucía Fernández, al doctor Freddy Hernández, al doctor Ignacio Camargo, al doctor Alberto Valdés y al maestro Moisés Frutos. Este simposio es parte de las actividades del posgrado en procesos políticos
de la UAM Iztapalapa, también como parte del curso de técnicas avanzadas de investigación en las ciencias sociales. Y bueno, sin más, bueno, pues decir que me da gusto la organización de este tipo de eventos. Espero que les pueda ser útil a todos los asistentes. Tenemos pues, muy buenos ponentes. Quiero felicitar al doctor Ibarra, González Ibarra, por el esfuerzo que ha hecho para llevar a cabo este simposio. Y bueno, pues sin más, no me resta más que agradecerles a todos su asistencia y bueno, pues decirles también a los alumnos que ojalá pueda ser de algún provecho. Este simposio les pueda dejar algo, enriquecer la parte metodológica de las ciencias sociales. Y bueno, pues sin más, como coordinador del posgrado en procesos políticos, les doy la más cordial bienvenida y bueno, le cedo nuevamente la palabra al doctor Miguel González Ibarra. Sí, muchas gracias, Alberto. Gracias por las palabras de inauguración. Más adelante se integra el doctor Javier Rodríguez Lagunas, quien está ya estoy aquí, ya está perdón. por aquí. Pues cedo la palabra al doctor Javier, quien es nuestro jefe de departamento de sociología de la UAM. Gracias, Javier. Adelante. Oh, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pero miren, antes que nada quiero saludar de esta manera virtual al maestro Carlos Gallegos Elías. ¿Cómo está, maestro Carlos? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estamos, Javier? Pues aquí trabajando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo entre nosotros en la UAM Iztapalapa. Gracias, Javier. Hace mucho tiempo que no había regresado a Iztapalapa. Muy bien, qué bueno, qué bueno. A ver, yo le quiero agradecer a los organizadores por este simposio de orden metodológico en las ciencias sociales orientado a la ciencia política y bueno, efectivamente para la indagación de los procesos políticos contemporáneos en una suerte de revisión, de ánimo, de reflexionar acerca de lo que puede ofrecernos el caudal, digamos, de experiencias de investigación y el modo en cómo conceptualmente se han ido anudando para dar paso a una suerte de sistematización de experiencias que se traducen siempre en, bueno, una mejora, una nueva proyección, en la innovación, a final de cuentas, de los métodos y técnicas de la investigación social. Y pues realmente el panorama que tenemos enfrente, hablando de que si de algo sirven las metodologías en ciencias sociales, es para poder hacer acercamientos adecuados, puntuales, necesarios con respecto a los procesos vitales de la sociedad, pues hoy estamos en un proceso vital muy peculiar, diríamos, porque entre la pandemia y la política nos encontramos en una circunstancia muy particular. Y esa circunstancia particular denota la manera en que los fenómenos sociales y políticos, desde luego, se están presentando y la forma en que estos deben de llamarnos la atención, porque pues es una coyuntura, pero es una coyuntura que presenta, por decirlo así, elementos de disyuntiva en las prácticas sociales y hoy estamos ahí en una situación de rehacer las relaciones sociales y eso incumbe a las relaciones políticas. Sin duda hay estos elementos nuevos que requieren seguramente de una revisión, eventualmente de una rehechura de los aditamentos con los que las ciencias sociales siempre están dispuestas a hacer esos acercamientos, a hacer esos balances. Y aquí estamos en esa disyuntiva, digo yo, en donde tendremos que lograr ese reenfocamiento desde las ciencias sociales a los fenómenos actuales.
que ya nos están implicando toda una afrenta para averiguarlos. Entonces, seguramente este simposio logrará colocar los elementos de nueva cuenta en esta tesitura en la que nos encontramos. Seguramente se hará porque todos los que están asistiendo a este evento forman parte de distintas instituciones y seguramente desde sus lugares, desde los sitios en donde se encuentran ubicados, están digamos, redefiniendo, redescubriendo, reinterpretando. Entonces, creo que esa es una de las características del momento y seguramente el simposio lo llevará a esa escala, a esa dimensión. Yo creo que esto va a ser muy importante, empezando porque tenemos la presentación, digamos, la conferencia del maestro Carlos Gallegos, un amplio metodólogo conocido en ciencias sociales desde un tiempo, digamos, muy importante para las ciencias sociales en México. Yo me precio de tener un conocimiento particular de él, efectivamente, simplemente como alumno, por allá de la segunda mitad de la década de los 70 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí una figura muy importante que sin duda va a retroalimentar el proceso de este simposio. Pues yo me congratulo y me congratulo con todos ustedes por este proceso que hoy inicia, por este camino del simposio que ustedes han decidido elaborar en condiciones de pandemia, ¿verdad? Nuevamente, una vez más, ¿verdad? Pero no bajamos la guardia, me atrevo a pensar que la tenemos muy bien puesta y con esa misma guardia intelectualmente ahora van a resolver distintas dinámicas del simposio. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Gracias a todos los demás. Muy buenos días. Gracias, Javier. Gracias por las palabras. Gracias a Alberto. Bueno, pues sin más vamos a dar inicio. Igual, no sin antes agradecer al maestro Carlos Gallegos. La verdad, voy a dar lectura a su síntesis curricular. Ustedes ya tienen en el chat el programa completo, ahí lo pueden descargar. Bien, pues Carlos Gallegos Elías, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con estudios de posgrado en la École de Haute Études en Ciencias Sociales, París, Francia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran lecturas de metodología de las ciencias sociales, cómo investigamos, cómo enseñamos a investigar, el análisis coyuntural de lo político, cómo pensarlo, entre otras publicaciones derivadas de la red latinoamericana en ciencias sociales, ELMEX, Novo, México. Y bien, también ha trabajado proyectos institucionales en la UNAM, PAPIME, entre ellos propuestas para la enseñanza del aprendizaje y trabajos sobre líneas de investigación de sociología del conocimiento y de investigación. Pues, sin más, Carlos, maestro, le quiero agradecer mucho. Gracias por la paciencia y gracias por estar en este evento. Y bueno, sin más, te cedemos la palabra y tú nos vas diciendo qué necesitas. Adelante. Claro. Bueno, si me dices si está transmitiendo bien, pues en primer lugar, desde luego, agradecer a ustedes, particularmente a Javier, hace un siglo que no lo veía. Qué bueno que tuve la oportunidad de verlo, aunque sea virtualmente. Agradecer a ustedes, los colegas de la UAM, esta oportunidad de regresar a aprender muchas cosas con ustedes. Hace un rato largo que no trabajaba con la UAM, pero me da gusto que me hayan invitado. Yo quiero apuntar una cuestión que me parece que es central. ¿Cómo está planteado el trabajo? El trabajo está pensado, digamos, en
en una concepción en donde la pregunta sobre dónde ubicamos la metodología, me parece que debe responderse que está ubicada en los lindes, digamos, en los márgenes de dos tipos de cuestiones. Por un lado, la epistemología y la metodología, y por el otro lado, las técnicas y la metodología. Me parece que es importante subrayar esto porque mi preocupación va más en el camino de la vinculación entre la epistemología y la metodología, mucho más que en las técnicas. Creo que las técnicas es importante, por supuesto, manejarlas, es importante saber usarlas, pero son herramientas que se pueden y se deben ir modificando conforme cambian los objetos de investigación. Entonces, yo me voy a concentrar en este aspecto donde la preocupación es cómo investigamos, en qué pensamos cuando investigamos, cómo enseñamos a investigar. Me parece que aquí la parte central es aprender a conocer, aprender a preguntar. Me parece que la clave de la cuestión es la pregunta. Y esto creo que es importante porque es para todos nosotros que estamos ocupados en esta tarea, es muy claro que estamos dedicados a investigar para producir conocimiento y transmitirlo. Sin embargo, hay una cuestión que a mí me preocupa, que es que ocurre con mucha frecuencia, supongo que a ustedes también les ocurre, que los alumnos se preguntan siempre, o con mucha frecuencia en todo caso, ¿para qué sirve la metodología? Y piensan que es solamente una asignatura o una secuencia de asignaturas que tiene como lógica, pues, desembocar en un ejercicio final que permita validar la conclusión de la licenciatura, cualquiera de los niveles de la formación académica. Y no es así. Yo creo que esta es solo una de las partes para las cuales la metodología sirve. Y yo tengo para mí, y eso se los he respondido a los alumnos, es que si la metodología no sirve para la vida, si no sirve para el trabajo, si nosotros no aprendemos a pensar que las herramientas metodológicas son herramientas para la vida, entonces no estamos transmitiendo nada. Entonces estamos limitándonos nosotros mismos en tanto profesionales de las ciencias sociales y entonces algo estamos haciendo mal en la escuela, que no logramos transmitir que la metodología en rigor es la estructura del pensamiento social, es lo que permite producir el pensamiento social. Y es ahí donde me parece que está la cuestión central, que es cómo investigamos, cómo aprendemos a entender la realidad, cómo nos preguntamos sobre la realidad. En el caso de quienes nos ocupamos como profesores, que creo que somos todos los que estamos aquí, la otra cuestión es cómo transmitimos lo que hemos investigado, lo que hemos aprendido, porque ciertamente, como trabajamos con realidades cambiantes, con realidades que hoy no son iguales que las de ayer, es claro que las herramientas metodológicas también tienen que ajustarse a lo que ocurre en la realidad. Y entonces ahí tenemos un problema porque tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos transmitiendo lo que hemos investigado? Y cómo transmitimos una cuestión que es central, cómo usar lo que aprendemos. Y yo creo que esta es la dificultad central. Yo creo que hemos desarrollado técnicas y herramientas de investigación que nos han llevado a modos de intervención, de carácter científico, de intervención sociológica, incluso a veces con un altísimo grado de refinamiento, que nos permiten un conocimiento cada vez más preciso de lo que ocurre en la realidad. Es un conocimiento a veces muy prolijo, muy detallado, y en ese sentido hemos avanzado mucho porque nos hemos apoyado en herramientas estadísticas, sobre todo herramientas matemáticas, y ahora las herramientas que nos proporciona
no sé si es cibernética o el conocimiento en computación, creo que cibernética es demasiado para nosotros, no lo usamos, para diseñar herramientas, diseñar modelos de intervención, modelos de investigación y explicar la vida social y política. El problema es que nos encontramos que estas descripciones prolijas y muy detalladas, que son muy útiles para saber qué pasa, no para entender qué pasa. Lo que tenemos que es ir más allá de saber qué pasa y preguntarnos por qué pasa eso que pasa. ¿Por qué creemos lo que creemos? Registramos minuciosamente lo que ocurre y no nos preguntamos por qué ocurre eso que ocurre y menos nos preguntamos sobre cuáles son los futuros posibles y cómo podemos construir esos futuros, que yo creo que también es una tarea de las ciencias sociales. Y me pregunto si no somos capaces de construir el futuro. Y no estoy hablando de futurología, estoy hablando más bien de perspectiva. Si no somos capaces de construir el futuro en las ciencias sociales, si no somos capaces de prever lo que ocurre, entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque entonces todo lo que hacemos estaría por ser cuestionado seriamente. Nos encontramos ahora, y estamos viviéndolo todos los días, una recomposición a escala mundial de la División Internacional del Trabajo, por un lado, y por el otro lado, del modo de acumulación de capital en el mundo, lo cual se traduce en una constante recomposición política y entonces en una constante transformación de la globalización en curso. Y hoy lo que tenemos es que en tanto investigadores tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos. ¿Qué está pasando en la recomposición a escala mundial del desarrollo del capitalismo? ¿Qué está pasando en el avance tecnológico? Porque eso que está pasando hoy se está expresando en lo político y en lo social. Y entonces, lo que nos está ocurriendo es que estamos transitando de, digamos, de situaciones muy conocidas a situaciones no imaginadas. Estamos transitando a una suerte de relectura de ciencia ficción contemporánea, pero que ahora está a nuestro alcance. Estamos transitando por el mundo de Wells, por el mundo de Orwell, por el mundo de 1984, por ese mundo que ya está aquí, que ya llegó y que ahora mismo lo vemos, esto que está ocurriendo, lo estamos viendo en las noticias de todos los de hoy en los periódicos. El uso de las herramientas tecnológicas para que los gobiernos o quienes pueden pagar el uso de esas herramientas tecnológicas puedan disponer de ellas, estamos viendo que no hay nada oculto y que todo lo que hacemos puede ser objeto de conocimiento de las instituciones, de los estados. O sea, el Big Brother ya está aquí y está vigilándonos todo el tiempo. Y está vigilándonos todo el tiempo porque están atentos y saben perfectamente lo que estamos haciendo y saben predecir a través de algoritmos, de modelos matemáticos finalmente, lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que consumimos, y saben predecir por quién podríamos votar y saben inducir cómo votar. Es decir, estamos frente a una situación radicalmente distinta porque lo que ha ocurrido con esta expansión del conocimiento es esta suerte que yo digo aquí, que es una ciencia ficción contemporánea, que es una expansión de las capacidades del hombre para producir conocimiento.
lo cual ha conducido a un cambio profundo en la naturaleza del conocimiento, que ahora, mucho más de lo que nosotros aprendimos a pensar que era el conocimiento, que era una herramienta del desarrollo humano, etcétera, etcétera, yo creo que ahora es más bien una mercancía que ha dejado de valer por sí misma por el altísimo valor de cambio que alcanza en el mercado. Y este hecho nos obliga, en tanto gentes ocupadas en este oficio de enseñar y de aprender, tener en claro que nuestras instituciones están viviendo hoy una rapidísima transformación de la naturaleza de su función. Su objetivo central ahora, y hay que reconocerlo porque es el problema que tenemos enfrente y tenemos que preguntarnos cómo lo vamos a resolver. El problema no, ahora nuestro objetivo central no es la producción del conocimiento, sino lo que nos encargan ahora es la producción de las competencias y destrezas que demanda el mercado de trabajo, donde la velocidad de los cambios tecnológicos conduce a una obsolescencia muy rápida del conocimiento y muy rápida de las formaciones profesionales. Y entonces esto nos lleva a un problema de fondo, porque esta acelerada transformación de las ciencias de la computación, el acelerado avance del conocimiento en genómica, en la enorme expansión de la inclusión digital o del registro digital en tiempo real de lo que hacemos, a dónde y de dónde podemos dirigirnos, incluso de lo que nos vamos a encontrar en el camino en el cual queremos dirigirnos. Incluso que se pueda diseñar una herramienta que una vez que nosotros indicamos dónde queremos ir, nos va a decir por dónde vamos a ir, qué nos vamos a encontrar ahí y qué debemos evitar. Lo cual nos está planteando una realidad distinta, porque estamos frente a un nuevo espacio multidisciplinario muy complejo que conjuga y hace posible la interacción de múltiples campos del conocimiento y la información que se produce en cada uno. Lo cual nos lleva a un problema muy grave en todas nuestras instituciones, bueno, por lo menos por lo que yo conozco de la UAM y por lo que conozco en la UNAM. No hemos podido resolver es que nosotros estamos anclados en una circunstancia que yo diría muy pronto va a ser arqueológica. La división del conocimiento en compartimentos estancos nos está llevando a un problema muy complicado porque no vamos a entender cómo pensar este nuevo espacio que es multidisciplinario, que es interdisciplinario e intradisciplinario y transdisciplinario. Todo eso al mismo tiempo. Es un espacio donde se conjugan y son posibles la interacción de múltiples campos del conocimiento y la información que se produce en cada uno. Lo que hoy se conoce como Big Data o Big Data es en realidad un ámbito que contiene prácticamente todo lo conocido, donde confluye la información generada desde muchísimas fuentes de conocimiento, desde múltiples fuentes, cada vez con herramientas más complejas y poderosas para procesar millones de datos por segundo, lo que se traduce en nuestros días en un insumo indispensable para la realidad social en la que vivimos. Es el insumo que permite la economía financiera en la que vivimos, que permite el comercio electrónico, que permite enfrentar la pandemia, por ejemplo, que permite regular el tránsito y el tráfico aéreo, marítimo, terrestre, que permite gestionar la salud pública, que permite gestionar la administración pública, que permite gestionar prácticamente
todo. Entonces, yo creo que tenemos ahí un problema muy importante, porque esta condición de la globalización, de la inclusión digital, nos está llevando a un problema muy complejo, que es el problema de que lo que nosotros sabemos hoy es algo que está ocurriendo todos los días. Permítame un momentito, porque tuve aquí un problema en la máquina, como un corte de... un corte de luz, ¿algo pasó? ¿Todo bien, Carlos? Es que se cortó la luz un momento, pero ahorita, bueno, ya regresó, espero conectarme bien. Sí, No sé si me están viendo bien, oyendo bien. sí, te estamos escuchando bien, gracias. Ah, bueno. Entonces, lo que tenemos ahí frente a nosotros es un marco en donde es imperativo plantearnos la posibilidad de un mundo donde el riesgo de equivocarnos es altísimo. La posibilidad de acceder a múltiples escenarios es real. Y la gama infinita de posibilidades de poder acceder al conocimiento nos conducen a una situación en la cual lo que tenemos que intentar es explicarnos dónde estamos como sociedad, dónde estamos como campo disciplinario y qué es el orden de cuestiones que tenemos que pensar hoy en ciencias sociales. Porque la multiplicidad de interrogantes no resueltas nos han colocado o hemos sido, esta circunstancia, perdón, aquí estoy teniendo fallas, bueno, esta condición nos está llevando a plantearnos toda una serie de cuestiones sobre la realidad en que hemos vivido. Lo que es claro para mí y que plantea problemas muy serios es que la promesa de la modernidad y del progreso, las utopías del liberalismo y las utopías del socialismo devinieron en realidades muy lejanas, muy lejos, muy alejadas, y ahí quiero subrayarlo, del futuro prometido. Los paradigmas con los cuales hemos trabajado todo el tiempo no nos advirtieron que podíamos fracasar en el camino. Para encontrarnos en una circunstancia como la de hoy, donde hay una multiplicidad de problemas que no hemos podido resolver. Hemos avanzado enormemente en una prolija descripción de esos problemas, pero no hemos resuelto cómo hacerlo. Entonces, yo creo que el problema que tenemos frente a nosotros es cómo hacer para resolver algo que lo estamos viviendo hoy, todos los días, solo con salir a la calle, que es cómo resolvemos el problema de una realidad que está lastrada por una exclusión y una desigualdad social de tal magnitud que nos está limitando para generar una transformación, para imaginar nuevas opciones y para imaginar construir un futuro distinto. Un buen ejemplo de esta incapacidad, me parece, es que la propuesta para salir de esta crisis sistémica es una y otra vez volver a aplicar las mismas recetas de la ortodoxia neoliberal. Una y otra vez la regla es canónica y se aplica por todos lados. Una y otra vez lo que hemos tenido es enormes, digamos, proyectos de construir una democracia más amplia que finalmente terminaron en fracasos. Y una y otra vez tenemos la misma receta, que es profundizar en la austeridad. Ahora mismo nosotros vivimos eso.
reducir al mínimo la acción pública, porque la condición del Estado es realmente de una limitación impresionante, porque lo importante es conservar y salvar el sistema financiero. Una vez más, el rescate que se nos impone es a costa del empobrecimiento de las mayorías. Una vez más, me parece a mí, yo creo que estamos frente a un problema que es muy grave, que estamos frente a una circunstancia que es claro en la cual lo que tenemos que tener presente es que el mundo que aprendimos a explicar simplemente ya no existe. El país que aprendimos que era nuestro ha devenido en algo irreconocible. Seguimos en la retórica, pero lo realmente existente en nuestra condición es que esta retórica de pensarnos como país democrático, de pensarnos como países, diría yo mejor, no solo como país democrático, no solo el nuestro. Países donde demandamos el pleno respeto al de los derechos humanos y el pleno respeto al Estado de Derecho, son países donde no vivimos esto, donde no es posible pensar el respeto a los derechos humanos, donde vivimos las condiciones de exclusión y desigualdad en las que nosotros estamos, donde en la realidad hay y en la práctica hay una ausencia del Estado de Derecho en amplias zonas de nuestro territorio. Yo diría más, hay una ausencia del Estado en amplias zonas de nuestro territorio. El problema es que no hemos sido capaces de entender, y no hemos sido capaces de entender quienes nos ocupamos de ciencias sociales, lo que emerge frente a nosotros. No hemos sido capaces de entender este proceso de descomposición social que es nuevo. Y el problema es que nosotros lo estamos analizando con viejas herramientas y no hemos todavía pensado cómo construir herramientas para entender esto que aparece nuevo, porque estas formas de articulación tan complejas de la desigualdad y la violencia se acrecientan cada día. Y nosotros en nuestras universidades, y yo aquí lamento mucho, me temo que está ocurriendo en todas nuestras universidades, o por lo menos en la mayoría de ellas, continuamos nuestro trabajo como si en realidad eso que se produce, eso que sucede al exterior de nuestras escuelas, es algo que en realidad no existe, porque ocurre fuera del nicho protegido donde trabajamos, donde vivimos concentrados en atender una tarea que nos han asignado como prioritaria, que sí nos toca, que es producir y reproducir la fuerza de trabajo. Pero donde hemos perdido la capacidad, es decir, nuestra tarea es producir lo que llaman capital humano, pero donde hemos perdido una cuestión que es central, donde hemos perdido la posibilidad de formar un pensamiento crítico y de empezar a preguntarnos por el valor de lo que hacemos y a interrogarnos si somos una posibilidad de pensamiento crítico o solamente la última parte de una cadena dominante de articulación social, donde en realidad nosotros somos solo la correa de transmisión del poder político y económico y social. Es decir, somos solo la correa de transmisión para imponer la hegemonía del capital, o tenemos que pensar que es posible empezar a preguntarnos si otra universidad es posible. Tenemos que preguntar si es posible esa otra universidad posible, y subrayo lo de posible porque está ahí en el horizonte. Empezar a preguntarnos si nuestra tarea fundamental es solo servir al aparato productivo para que los profesionales egresados
de nuestras aulas salgan altamente calificados, que garanticemos su competitividad, su productividad, su flexibilidad laboral. Este es lo que tenemos que hacer. Este es el sujeto que nosotros tenemos que construir. Ese es nuestro proyecto. Más y mejores competencias, más y mejores saberes y destrezas, más eficiencia y eficacia para el desempeño laboral, más rapidez, más para procesar la información, servir mejor al cambio que nos imponen los avances tecnológicos. Yo creo que ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué somos? La universidad es una gran inversión estratégica con una enorme flexibilidad productiva, cuyo objetivo es concurrir con éxito a un mercado que responda oportunamente a los avances técnicos. ¿O qué somos? ¿Somos ese modelo instrumental individualista carente de todo sentido de responsabilidad social? ¿O eso es algo que nosotros tenemos que pensar en cómo superarlo? Yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cómo seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante? Porque lo que tenemos que preguntarnos si este deslumbramiento que nos produce todas las herramientas que están ahora a nuestro alcance, la cuarta revolución, nos ha llevado a volcarnos en desarrollarnos al máximo en este ámbito, en desarrollar al máximo las potencialidades de las nuevas herramientas y olvidarnos que todo lo que habíamos alcanzado, todo este conocimiento acumulado, todo este desarrollo científico es el resultado de una institución, y hablo de la universidad en mayúscula, que se planteaba como objetivo principal la creación del conocimiento y que ha dejado de ser su objetivo principal para convertirse en una institución cuyo objetivo principal es producir conocimientos y destrezas, producir saberes, saber usar herramientas. ¿O qué somos? Es decir, ¿dónde estamos? Pues yo creo que aquí lo que tenemos que recordar es que nosotros podemos aprovechar todo ese conocimiento acumulado y pensarnos en cómo construir ese acervo de cómo seguir construyendo ese acervo de conocimiento que ha hecho posible el avance de la humanidad, para que a partir de eso que hemos conocido, asumamos el reto de pensar e imaginar las potencialidades de lo sabido. Y esto solo es posible si nosotros entendemos que somos un sujeto histórico, si nosotros atendemos el hecho de reconocernos como sujetos de nuestras investigaciones y como objetos de nuestras investigaciones, para entender cuáles son esos dinamismos constituyentes que permitan recuperar esta capacidad de transformar lo dado en futuro, que reclama saber ser y no solo saber hacer, saber pensar y saber construir. Y me parece que aquí lo que nos hace falta es entender que el problema es que en el camino hemos perdido la historia. Y yo me temo que lamentablemente nos haya ocurrido esto que planteaba un sociólogo norteamericano, también lamentable, que marcaba que habíamos llegado al fin de la historia porque habíamos llegado al fin del capitalismo. Y esto es lo que realmente nos ocurrió, porque me parece a mí que tenemos que entender que la historia continúa y que nosotros somos parte de esa historia en la medida que nos reconozcamos sujeto de la historia, de nuestra historia, de la historia de nuestro país, y que tengamos claro que solo en la medida que nosotros en nuestras escuelas, en nuestras facultades, diseñemos
un sujeto colectivo crítico que sea capaz de aprender una visión humanista propositiva, que sea capaz de aprender a saber hacer y al mismo tiempo dominar las nuevas herramientas tecnológicas, podemos recuperar la posibilidad de construir modos de intervención social donde al mismo tiempo que aprendemos a pensar con rigor, aprendemos a ser críticos y reflexivos, aprendemos a escuchar y a dialogar, a saber e investigar, a saber y hacer, a saber hacer y a alcanzar las más altas y competitivas calificaciones para desarrollar nuestro trabajo. Y yo creo que esto es posible de construir. Esto es posible que lo hagamos. Si nosotros enfrentamos, y voy a decirlo algo que en mi facultad ha causado alguna molestia, espero que si también ocurre eso mismo acá, bueno, lo podamos discutir, que es enfrentemos una degradación curricular que hoy vivimos por privilegiar las técnicas y no entender que las técnicas son resultado del conocimiento. Por no entender que las técnicas no se pueden comprender si no partimos del riquísimo legado filosófico y ético que hemos heredado, donde sea posible integrar nuestra historia con nuestra necesidad necesidad de construir un futuro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es a empezar a pensarnos como sujetos capaces de construir, como sujetos críticos, capaces de pensar un modo de hacer contemporáneo para construir una historia distinta y para luchar por un país distinto, pero que nos lleva en primer lugar a luchar por un currículum que deje atrás la dispersión disciplinaria, que nos permita aprender y aprehender una visión comprensiva del conocimiento científico y técnico, las dos cosas, pero en el marco de un conocimiento histórico y político, porque las técnicas solas no sirven si no aprendemos a dominar los instrumentos teóricos, epistemológicos y metodológicos de una política incluyente, humanística, que nos permita regresar al sujeto como centro de nuestras preocupaciones. Y yo creo que esta es la tarea de nuestras instituciones. Una tarea que hemos perdido en el camino por estar atentos, y estoy hablando en este caso por todos los cambios a los planes de estudio que hemos hecho, y estoy hablando ahí sí también de América Latina, porque el problema es igual en todas las escuelas de ciencias sociales de América Latina, por estar muy atentos a lo que está a la moda, por estar muy atentos a lo último que se discute en técnicas para operar el conocimiento, de lo último que se conoce de herramientas virtuales. Y estamos muy atentos a eso y se nos olvida en el camino que nuestra tarea fundamentalmente es una tarea de construir un humanismo que responda a nuestra historia y a nuestra política, a nuestra historia política y nuestra historia social. Es decir, construir al sujeto que imaginó la universidad desde su fundación. Construir al sujeto que imaginó Vasconcelos y que está digamos, en nuestro escudo. Muchas gracias y pues estoy abierto a cualquier comentario. Muchas gracias, Carlos, maestro Carlos. Pues se dejan muchas preguntas, ¿no? Desde cómo investigamos, por qué pasa eso, si estamos transitando hacia otra situación, qué expectativas existen frente al mercado laboral. También se habló de los paradigmas, de este gran debate que existe en torno al sistema capitalista y financiero, entre otros temas, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos la intervención de Carlos, el maestro Carlos, y bueno, tenemos tiempo para una serie de preguntas muy puntuales. Solo les pido, por favor, levantar aquí
la mano en el chat, o bien que me indiquen si alguien quiere para reactivar el audio, por favor. Adelante. ¿Alguien tiene algún comentario o aquí en el chat, por favor? Creo que sería más interesante poderlos oír, ¿no, Miguel? Sí, claro. Muy bien, sí. Adelante, ¿eh? Abrimos el espacio para quien quiera comentar o hacer alguna reflexión y bueno, en ese sentido, una colaboración colectiva. ¿Sí? Adelante. Por aquí en el sistema de YouTube que se va a retransmitir más tarde, alguien nos pregunta esta situación de los paradigmas, de cómo se están generando hoy nuevos paradigmas frente a la pandemia y si la pandemia vino a borrar todo lo que se había construido. Pero bueno. Pues no sé si lo comento de una vez. Sí, Yo creo que sí, ese es uno de los problemas que tenemos. De hecho, la parálisis de la respuesta frente a la pandemia es justamente una expresión de que no sabemos qué hacer y que yo creo que todavía no sabemos qué hacer, no sabemos cómo va a evolucionar. Y entonces todo lo que nosotros habíamos aprendido como las herramientas básicas del conocimiento social, hoy simplemente están superadas por la realidad. La realidad de un entorno marcado por una pandemia que se produce a una escala mundial, a una escala nunca antes conocida. Habíamos vivido otras pandemias hace no mucho, vivimos otro, pero nunca a esta escala, nunca a esta velocidad de replicación del virus, nunca en estas condiciones y nunca en estos extremos de desigualdad, donde hay países que no han recibido ninguna vacuna y hay países que van por la tercera vacuna, sin entender una cuestión que es central y que ni siquiera necesita un paradigma. Es que mientras no esté controlado mientras no esté controlada la infección por todos lados, de nada va a servir estar vacunados una tercera vez porque el contagio no se interrumpe. Lo que se interrumpe es la posibilidad de un contagio muy agudo o muy grave, pero el contagio permanece. De ahí los problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, donde pues lo que estamos viviendo es una condición en la cual es clarísimo, me parece a mí, que hay una ausencia de conducción. Es una conducción errática, donde a veces nos proponen algunas herramientas y donde se nos dice cada quien es libre de hacer lo que le da la gana, pero resulta que no tanto. Y donde nos dicen, bueno, ya nos vacunamos, entonces ya no hay contagio. Esto lo dijo nuestra máxima autoridad y está registrado. Y entonces a todo el mundo lo mandan a la escuela y a todo el mundo lo mandan a trabajar. Y lo que va a resultar de eso, yo me temo que es algo que no vamos a poder manejar. Entonces, esos viejos paradigmas con que eran tratadas las epidemias pasadas, me parece que no pueden ser aplicados de la misma manera como hoy estamos enfrentando este problema. Es que tenemos que imaginar formas nuevas de enfrentar este problema. Yo no soy médico, pero evidentemente yo creo que hasta ahora lo único que tenemos son estas vacunas que además sabemos poco sobre ellas. Ha transcurrido muy poco tiempo para entender qué es lo que está pasando y peor todavía, para entender lo que nos va a ocurrir. Entonces, las conductas me parece que son erráticas, pero el problema que yo veo es que desde las ciencias sociales no nos estamos preguntando qué hacemos. O yo, por lo menos, no conozco una reflexión sistemática que se esté dando. Hay hay en la facultad ha habido encuentros, ha habido seminarios, Claxo está haciendo algunos seminarios, pero realmente que uno pueda decir, vámonos por aquí,
creo que no hay todavía una respuesta en ese sentido. Es decir, no tenemos un nuevo paradigma para sustituir estos que no han funcionado, ¿no? Muy bien, Carlos. Tenemos la intervención del doctor Javier Rodríguez Lagunas. Adelante. Así, Javier. Gracias, adelante. ¿Me escuchas? Ok, gracias. Pues muy amables. Hace rato andaba en otra cuestión que me impedía fijar la atención claramente en el evento. Ahora estoy un poco más ubicado ya, más tranquilo, pero afortunadamente no me perdí de nada, Carlos. Ay, Pude escucharte completamente y la verdad es que primero yo quiero agradecerte como nos estás llamando la atención porque a final de cuentas desde las ciencias sociales y desde el plano metodológico pues estás tú ubicando distintas situaciones y distintas problemáticas. Yo creo que partiendo de tu concepto básico del momento, que yo insisto en plantear que es de disyuntiva, pero que también es como tú estás manejando, que hay una especie de falta de respuesta o eventualmente de una aridez o una gran limitación de las respuestas, no solo ya de quien puede pensarse como sujeto que investiga, sino que se nos va más allá y es del sujeto institución desde donde investigamos, ¿no? Y entonces ahí tenemos el otro problema. Entonces, ciertamente tu llamado de atención a que las metodologías no son meramente instrumentos y técnicas para aplicar a realidades fijas, y a mí me parece que el hecho de que ya nos alertes de nueva cuenta que esas realidades nos provocan la rehechura, la reelaboración o la resignificación de las metodologías, ¿verdad? Pues me parece que es algo digno de recolocar en nuestro balance. Y efectivamente, y por esa razón, el hecho de que los sujetos que investigan se acomodan de una manera diferente hoy y tú ya aprecias con una actitud crítica que nuestros sujetos que investigan hoy parece que quieren hacer las cosas como de costumbre, ¿verdad? Y que no estamos sabiendo distinguir entre el antes y el ahora, ¿verdad? Que ya nos exigen un cambio de actitud, un cambio de visión y como tú recién lo acabas de nombrar, inclusive un cambio de paradigma. Pero a mí me gustaría pensar que ese cambio de paradigma no sea el cambio de paradigma que le aplicaron a las instituciones educativas y en fin de cuentas al conjunto de la sociedad, como tú bien expresas, porque ese cambio paradigmático finalmente está abocado a un esquema de dominación que nos subyuga, digamos, delimita y a final de cuentas nos pone en una situación extrema con relación al poder, tanto que la significación hoy es más bien, ¿verdad? Si la universidad está hecha para resolver las inquietudes del mercado, ¿verdad? O la universidad está hecha para resolver las cuestionantes del presente, del pasado y del futuro de la humanidad, ¿verdad? Me parece que esta visión humanista es lo que tendría que estar privando de nueva cuenta, pero ya no es el viejo humanismo, por ahí decirlo, sino es este humanismo al que nos está forzando, ¿verdad? Pensarse así desde el momento actual. Pero es en todo caso un humanismo renovado, no lo sé, pienso que sí y que tiene nuevos componentes que al ratito, si me permite un momento, yo trataría de darles un acomodo. Entonces, me parece que ahí están las disyuntivas que tú nos presentas para la universidad, para los universitarios, ¿verdad? Y tú exiges bien en tu cuestionante. Es solo de productivismo y eficientismo y habilidades que la universidad puede darse a conocer. La universidad con mayúscula, bien dices, puede darse a conocer en este momento, o tenemos que voltear la mirada y decir lo que habíamos hecho en el pasado inmediato que nos daba cuenta de que teníamos una actitud, ¿verdad? Desde la ciencia, teníamos una actitud desde las humanidades y teníamos una perspectiva crítica
que le viniera como le viniera al sistema económico y político, se daba la posibilidad de desarrollarse. A final de cuentas, la universidad ha sido a veces más una ínsula, ¿verdad? A veces más un conjunto de islas, ¿verdad? Que se entrelazan y que hacen proyecto y que incluso en algún momento forzan la estructura de poder. Ese devenir histórico de la universidad me parece que es el que hoy está en disyuntiva, junto contigo, digamos, con tu apreciación que me parece ha ido justamente a ese momento, al momento de la universidad. ¿Qué es entonces la universidad? Es una excelente pregunta en el momento actual, ¿verdad? ¿Qué debemos ser, ¿no? Y yo creo, Carlos, todos, por favor, creo que tenemos la posibilidad de ser una entidad autocrítica. No lo hemos podido soslayar en el pasado reciente. Por fortuna forma parte de las venas de las idas y venidas del conocimiento desde la universidad. Y entonces, con relativa costumbre, pero con un relativo olvido también presente, tenemos que volver sobre ese andamiaje. Nuestra capacidad autocrítica. ¿De quién? De la universidad y de sus sujetos, ¿verdad? Claro, ¿Cuál claro. es nuestra tarea fundamental? ¿Cuál es nuestra tarea fundamental? ¿Asimilar información y hacer eficientismo? O bien, como tú lo planteas, yo diría generar opciones desde lo que de algún modo tenemos, desde la posibilidad que ya implica la universidad, que no nació ayer y que tiene generaciones y generaciones, por lo menos en el último siglo, que muestran opciones para la universidad desde la sociedad que hoy tenemos y que efectivamente es una sociedad muy lacerante del conocimiento. Por eso hablabas tú de que estamos instalados, como lo plantea ese texto al que referías de 1984, ¿verdad? Estamos instalados en esa cuestión que ya no es ciencia ficción y que es una dura y cruel realidad, pero en todo caso domeñable, ¿verdad? Pero en todo caso asimilable a través de una postura de conocimiento abierto, pero en todo caso también una reconstrucción del sujeto que investiga, porque tú decías muy bien, el sujeto investiga, pero también el sujeto interviene. Y me encanta la opción de la intervención, porque es una opción que hoy nos está haciendo falta. Pero yo digo, no es solamente una posibilidad desde la investigación, la intervención para los sujetos en las ciencias sociales, es una posibilidad de intervención urgente para la universidad por conjunto y para todos los que estamos en ella, incluyendo desde luego todas las perspectivas disciplinares. Me cuestiono a mí mismo si es solamente un asunto de intervención desde las ciencias sociales o es también una posibilidad de intervención desde las ciencias físicas, la ciencia química, ¿verdad? Los sujetos que se dedican a la medicina, etcétera, etcétera. Y tenemos en cada campo de ellos ejemplos en el pasado reciente y remoto que nos dicen han hecho grandes esfuerzos de intervención desde la universidad para domeñar las estructuras de dominación y para hacer planteamientos innovadores que finalmente reencaucen no solo a la universidad, sino reencaucen a la sociedad de alguna manera. Entonces, creo que está ahí esa opción. Digamos, metodológicamente, diríamos, Carlos, está la opción desde la intervención, desde el uso de las metodologías, no desde la metodología en sí misma, ¿no? Sino desde la capacidad que tiene para permitir procesos vitales en la sociedad, pero como dirían los antropólogos, ¿verdad? Hay que ensuciarse las botas, los zapatos o los tenis, ¿verdad? Sí. Y eso me parece que es algo que tenemos que descubrirle a las metodologías en general, ¿verdad? A la posibilidad de ensuciarnos los zapatos. Porque si nos ensuciamos los zapatos, también reelaboramos nuestro concepto de realidad, ¿verdad? Y el uso metodológico de las mismas. No más objetos
externos de conocimiento, ¿verdad? No más visiones positivistas añejas, ¿verdad? Sino enfrentarnos a un momento muy interesante, es todo una afrenta, pero la posibilidad que tenemos está aquí y ahora. Dependerá de nosotros tomarla o dependerá dejarla pasar, pero ojo, yo creo contigo que si la dejamos pasar, ¿verdad? La universidad corre un enorme riesgo, ¿verdad? Incluso de existencia. Por ahí lo dejo en la primera intervención que me provocan tus observaciones. Gracias. Muchas Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta para que el maestro Carlos pueda hacer una última intervención? No sé si los jóvenes de licenciatura o el público que nos acompaña también quiere hacer algún comentario. ¿Sí? Si no, damos la palabra otra vez al maestro Carlos. También aquí en el chat. Bueno, aquí, sí, Adelante, Carlos. Gracias. sí. Bueno, aquí yo creo, coincido absolutamente con lo que plantea Javier. Yo creo que tenemos un problema frente a nosotros. Es que la universidad que tenemos, y no estoy hablando de una específica, sino la universidad como concepto, simplemente no sirve. Simplemente no sirve porque no es capaz de hacer realidad esto que se aprende en las aulas. No es capaz de ir y preguntarse qué es lo que está ocurriendo ahí en el mundo real. Y no ha sido capaz de recuperar esta historia que tiene, la historia que dio origen a la fundación de la UAM. Ahí están las claves, el regreso a la visión con la cual fue diseñada la UAM. Ahí está la clave, es decir, no es algo que sea ajeno, que sea ahistórico, es recuperar nuestra historia y entendernos como sujetos de esa historia. Y entender que esta universidad nació del pensamiento crítico, que esta universidad nació humanista, y estoy hablando por la UAM también, nació humanista con una visión muy rica, comprensiva de la realidad, en un modelo en ese momento muy innovador, y el problema que tenemos que preguntarnos, tanto ustedes como nosotros en la UNAM, ¿qué hemos hecho con ese legado? Y ese legado lo hemos dejado de lado en la articulación sucesiva de nuevos planes de estudio, donde hemos privilegiado otras circunstancias, hemos privilegiado el formar gente para emplearse, lo cual también está bien, pero no solo es eso la universidad. La universidad también es la posibilidad de recuperarnos en esa visión humanista actual, en esa visión necesaria para entender nuestra realidad, que solo pasa por la recuperación de nuestra historia, es decir, pasa por reconocernos como sujetos de nuestra historia. Y si ignoramos nuestra historia, el problema va a ser que vamos a ser o a devenir en una escuela de sociología, en una facultad de sociología, en una universidad, sin sujeto y sin historia. Y entonces ahí sí que estamos perdidos, porque ahí nos acabamos, ¿eh? Y me parece a mí que estamos más que a tiempo de poner mucha atención en esta circunstancia y replantearnos todo esto que decía Javier. Cómo construir sujetos institucionales e individuales capaces de intervenir para mejorar nuestras propias condiciones de vida, para mejorar y cumplir nuestra responsabilidad social, porque al final lo que le toca a la universidad, y hablo de la universidad ahí con mayúsculas, es la dirección cultural de la nación. Ese es el objeto de la institución. Y si eso lo perdemos, si no sabemos dónde vamos, si nosotros mismos no tenemos dirección porque no nos reconocemos como sujetos, entonces grave futuro nos espera. Yo espero equivocarme en esto. No sé, Miguel, si quieres Muchas gracias. cerrar o no sé, según tú llevas. Para una última intervención o reflexión del público.
No sé si alguien por aquí levantó la mano, déjenme checar. Si no, también aquí en el chat pueden escribir sus comentarios. Pues parece que no tenemos otra intervención. No sé si Javier quiera hacer una conclusión breve de cierre y después Carlos ya una última reflexión final. No, pues si me lo permite, pues yo encantado de la vida, porque la verdad es que de estas oportunidades hay pocas, está árido, y no me refiero al hecho de que no haya espacios académicos donde en la urgencia que nos representó la catástrofe, digamos, de la pandemia, que nos mostró un conjunto de debilidades, pues no se estén haciendo espacios de reflexión y de intercambio. Yo creo que sí, yo creo que Carlos dice bien, hay aquí, hay allá, hay acullá, y los colegas me dicen a veces, ya no sé dónde meterme porque tenemos muchas reuniones, ¿no? Entonces yo digo, caray, después de año y medio de tantas reuniones, ¿dónde está el producto? ¿No? ¿Dónde está el producto? Perdón, yo me cuestiono también dónde está mi producto, ¿no? También me cuestiono qué es lo que he hecho en este año y medio de pandemia, ¿verdad? Y dónde me he colocado en esta tesitura de la realidad, ¿no? Y de la academia, y del conocimiento, y de la metodología, y de la investigación, ¿no? Y me he hecho varias respuestas y he tratado de plantearme interrogantes con los colegas de aquí, de allá y de acullá, ¿verdad? Pero estoy con Carlos, nos lo planteamos, pero desde un constreñimiento, ¿verdad?, que no nos permite abrir la visión. Entonces ese constreñimiento nos tiene bien ubicados y nos dice, pues ya estás por aquí, es lo mismo. No, es que el problema es que no es lo mismo. Estoy con Carlos, creo que las cosas se nos movieron de piso y hoy hay que plantearnos una redefinición. Entonces, la redefinición del sujeto, del conocimiento, a mí me parece que es la redefinición que nos lleva a decir, pues en la universidad por lo pronto sirve que nos planteemos el espacio propio de la universidad, que es digamos, el seminario, que es el aula magna, que es el taller, ¿verdad? Que es, digamos, todas esas herramientas, yo no las desdeño, creo que hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con nuevas intenciones, no con las mismas, porque si las hacemos con las mismas, lo único que estamos diciendo es que para nosotros, haya pasado lo que haya pasado, todo sigue igual. Y la verdad, con Carlos, no es cierto. Entonces, sí hay que usar algunos aditamentos que ya preexisten al momento, pero hay que reelaborarlos, hay que rebobinarlos, por así decirlo, para que realmente le podamos sacar los usos. Yo creo que tenemos que hacer talleres. Yo creo que nos tenemos que animar a que cuando salimos de casa, salimos de los encierros, ¿verdad? No solamente vayamos a la universidad, sino vayamos a muchos de los espacios, con cuidado, sabiendo que hay riesgo y todo, pero hay comunidades, hay instituciones, hay organizaciones que están ahí y que están diciendo, oye, también es necesario hacer ajustes porque no hemos tenido respuestas, ¿no? Y ya lo dices bien, la eficacia de las vacunas es una eficacia tan limitada como que hace falta un hecho cultural que revoque las limitaciones, ¿no? Que nos invoque a un nuevo presente, por ejemplo, en ese espacio. Pero también me pregunto si la universidad no tiene en este momento la oportunidad de decir que si elaboramos, si desarrollamos la formación del conocimiento y los saberes y las ciencias y las tecnologías, y yo agrego y las humanidades y las artes, y todo ese campo es una experiencia sensacional. Tú planteabas hace un momento, Carlos, en el camino hemos perdido la historia. Y yo me cuestiono hoy, Carlos, no la podremos reencontrar tan fácilmente, pero tenemos algunos tips, ¿verdad? Y hay que agarrarse de esos que tenemos como esta valoración y esta autocrítica. Entonces yo creo que hay que empezar por la autocrítica, porque si no somos capaces de decir en aquello que ya no nos hemos superado, difícilmente vamos a poder cualquier otra cosa hacer. Entonces, por ahí está el primer paso. Y el segundo paso, que tenemos que abrir la visión.
Los profesionistas sí para el trabajo, desde luego que sí, ¿verdad? Pero los profesionistas tienen que enfrentar su destino manifiesto, voy a decirlo así. Y su destino manifiesto es que el conocimiento, ¿verdad? No es meramente productivismo, sino es ventanas hacia el presente y futuro, ¿verdad? Y si es así, entonces tenemos un gran compromiso. No me refiero a nosotros que desde la academia, claro que sí, pero me refiero a los chicos, chicas que están saliendo de las universidades y que hoy no salen en 3 o 4 como antes se hacía, ¿verdad? Como Muñoz Izquierdo decía hace 3 décadas, por cada universitario que egresa, hay 6 puestos de trabajo en el mercado. Para decir a fines del siglo, ¿qué creen? Por cada puesto de trabajo hay 6 universitarios luchando por él. Y hoy digo, por cada doctorado, por cada maestría que se quiere hacer, hay un montón de chicos que están detrás de ella. ¿Por qué? Porque son becados y porque la realidad nos está mostrando que salir con el título de licenciatura no es suficiente. Perdón, ahí hay un problema, ciertamente, pero tenemos que enfrentarlo creativamente. No tenemos que enfrentarlo individualmente y solo preocupándonos y decir, ah, caray, pues entonces ahora cómo me busco la chamba. Es abrir opciones. Y es lo que decía un viejo colega, que a lo mejor tú lo recuerdas, Carlos, y que está entre nuestra academia todavía, el doctor Adolfo Mir Araujo. Ya, sí, claro. Y él decía en una conferencia de hace años, de miércoles en las ciencias sociales, si una característica tiene la idea de la profesión, es que se debe plantear ser indispensable para la sociedad. Pero entonces yo digo con él, hay que hacernos indispensables propositivamente, creativamente, innovadoramente. Estos son los ejes. Y no olvidar que el humanismo al que nos estamos enfrentando es un humanismo que nos evoca, ¿verdad? Ya no solamente el yo, el nosotros, el aquellos, sino, ¿verdad? El hábitat, la ecología, el medio ambiente, el planeta, ¿verdad? Decía un politólogo famoso que el problema de las profesiones hoy y de toda la profesionalidad que está provocando este mundo actual, ¿verdad? Es que nos estamos enfrentando a la incertidumbre. Y que la incertidumbre, el problema que tienen los profesionales que son sabedores de conocimiento y de hacer, es que cuidado, porque hay un botón rojo que se les presenta todos los días y es mejor que ese botón sea examinado, ¿verdad? Antes que solamente como aquel que va en una cápsula por el espacio, ¿verdad? Simplemente en actitud de mono, como eran los primeros experimentos, dijera, pues solamente picoteo aquí y acá. Hay que entrar en razones y argumentaciones y en sentidos de la vida. Y eso el mono no lo puede hacer. El hombre está obligado a hacerlo. Gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Tenemos por aquí a Georgina Díaz y a Héctor. Déjeme ver. Ya son las últimas intervenciones. Adelante, Georgina, por favor. Sí, pues yo estoy de acuerdo tanto con el profesor Carlos Gallegos como con el profesor Javier Rodríguez. Los dos tienen su razón y bueno, quiero comenzar con el profesor Carlos Gallegos. Tiene mucha razón que estamos en una universidad en cuyo pensamiento crítico hay que rescatar y que bueno, yo vengo de una segunda carrera, yo estudié primero administración en la UAM Azcapotzalco y ahora estoy estudiando psicología social aquí en la UAM Iztapalapa, y estoy ya en el año de investigación en intervención comunitaria. Realmente estoy totalmente de acuerdo que tenemos que seguir ya este pensamiento crítico dentro de la universidad y no dejarnos llevar por esta situación de control y vigilancia que está ejerciendo realmente el gobierno y esta situación de que nos meten tantos miedos y tantas situaciones porque realmente las personas necesitamos estar en interacción, estar contentas, estar felices, y esta cuestión de las vacunas en primera, como dice el maestro, o sea, realmente se dieron
demasiado rápido. Una vacuna realmente necesita gestarse, pues por lo menos en 5 años, bien gestada. Y yo realmente, bueno, yo no estoy vacunada y yo ya tengo 51 años y realmente hasta que no esté una vacuna bien hecha, pues me voy a vacunar, ¿verdad? O sea, no voy a ser conejillo de indias de nadie. Y yo ya experimenté COVID, realmente me dio muy leve, como una gripita nada más, y porque yo me muevo en micro, camión, de todo. Y realmente no pasa nada, o sea, me ha dado influenza, he estado en Colima, bueno, yo viví 9 años en Colima antes de venir aquí a ejercer la carrera, la segunda carrera. Lo que más me dio fuerte fue el Zika y bajé muchos kilos, pero realmente tu sistema inmune, pues ahora sí que responde, ¿no? Y no hay que tener miedo, o sea, hay que seguir viviendo, hay que seguir, ahora sí que estando en actitud positiva para seguir interaccionando. Realmente la cuestión humanitaria, de humanidad y esto, pues sí hay que seguirla ejerciendo y eso es lo que yo pienso, ¿no? Y la cuestión de la creatividad y esto, pues digo, soy escultora también. Las artes es algo que necesitamos seguir ejerciendo. La creatividad en todo momento, como decía el maestro Rodríguez. Y yo tomé clases con el maestro Pablo Hoyos González y realmente es un maestro que te da mucha creatividad en todas sus clases y aprendes muchísimo el ejercicio, la creatividad, en la cuestión psicosocial, realmente te da muchísimo para poder darle a todas las personas, ¿no? En materia de intervención, en materia de todo. Yo creo que la creatividad no se debe de perder en todos nosotros para poder seguir con nuestras vidas y no sé, o sea, la vida tiene que seguir y esto de que nos tengan en una situación de control y vigilancia, no sé, si leyendo a Michel Foucault es uno de los grandes y realmente 1984 lo estamos viviendo, como decía el maestro Carlos Gallegos, y totalmente estoy de acuerdísimo y no hay que... Ahora sí que no hay que dejarnos controlar, al menos yo pienso que no hay que dejarnos controlar ni manipular por nadie. Muchas gracias, Georgina. Por aquí también levantó la mano Héctor Ulises Flores. Tenemos ya muy pocos minutos para una pregunta más. Adelante, Héctor, o comentario breve, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, tengo dos dudas dos dudas en torno al pensamiento metodológico del maestro Carlos Gallegos. La primera es, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos epistemológicos a los que se enfrentan aquellos investigadores de la realidad política cotidiana? Esto basado en, digamos, también la experiencia que he tenido en la formación curricular de diversas áreas, pero particularmente politólogos en la facultad. Uh-huh. Y la otra pregunta es, ¿cuáles considera que son las preguntas prioritarias a las que se debe enfrentar un investigador ante la construcción de su objeto de estudio? También pensando en aquellos investigadores que se enfrentan a la realidad política cotidiana. Esas son las dos. Gracias. Adelante. Héctor, yo diría la primera cuestión, Héctor, para mí es muy clara. El problema es que las epístemes que nos servían para entender la realidad no nos sirven para entender lo que está ocurriendo hoy. Las epístemes con las que trabajamos evidentemente no son capaces de explicarnos lo que está ocurriendo hoy. Y estamos en una condición en la cual es muy, digamos, hay un reto de primer orden, es muy rica, porque tenemos la posibilidad de construir las epístemes, es decir, las formas de conocimiento que nos permiten explicar la realidad, y está a nuestro alcance. Y ahí hay esfuerzos notables.
acabo de leer hace un momento un texto de Boaventura de Sousa justamente sobre eso, que te lo recomiendo, o se lo recomiendo. Salió publicado en Público, público.es, un periódico español, en el de hoy. Y la reflexión que hace es exactamente sobre qué es lo que está pasando en el mundo y en el reacomodo estratégico de las potencias mundiales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Lo que está pasando ahí es que en Estados Unidos, por ejemplo, no se entiende lo que está ocurriendo porque evidentemente no entienden que lo que está pasando es un reacomodo del estratégico de las potencias y la emergencia de potencias con las cuales tienen que trabajar. Y esto está trayendo muchos conflictos porque me parece a mí, para recuperar esto que dice de Sousa, lo que ocurre es que se está viviendo en una visión del pasado. En este caso, por ejemplo, en la idea de la potencia central es Estados Unidos. La potencia más importante es Estados Unidos. Y no se ha entendido que militarmente es la más importante, pero no es ya la más importante económicamente. Por mucho, no tiene ahora la capacidad que tuvo en el pasado y no hay en la escena política mundial una herramienta que permita el diseño de instituciones que enfrenten este problema. Es decir, nuestra pregunta, yo creo que central, es cómo construimos una forma de ver, una forma de conocer estas nuevas realidades, es decir, estas nuevas epístemes para acercarnos a esta realidad. Las otras cuestiones que nos están ocurriendo en América Latina. Seguimos trabajando con la idea del Estado neoliberal, con las características que seguramente se siguen enseñando en la escuela, igual que en mi facultad, pero el problema es que las características de los estados son ahora distintas, son radicalmente distintas, y no sabemos qué hacer con ellas. Así como no supimos qué hacer, por ejemplo, con Bolivia, con un estado gobernado por indígenas, no supimos qué hacer, no entendimos qué era lo que estaba pasando. Igual no estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo ahora en América Latina. Como no sabemos qué hacer con la irrupción de un sujeto colectivo muy importante que está teniendo una presencia política de primer orden y que tiene un peso enorme en las decisiones, que es la delincuencia organizada. Pero no solo en México. Hay una secuencia, digamos, hay una articulación del poder político real y económico real, que circula entre Rosario, Argentina, Medellín, Colombia y Sinaloa, México. Y nosotros no tenemos un modelo analítico capaz de explicarnos eso que está pasando ahí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la realidad nos está rebasando por todos lados y nosotros seguimos tranquilamente enseñando modelos obsoletos, modelos que han concluido su vida útil, que nos sirven, una cuestión muy importante, Héctor, que nos sirven como un acervo que hay que conocer muy bien, eso desde luego, pero entender que ese acervo de conocimiento del cual nosotros venimos, tenemos que recuperarlo, tenemos que entenderlo y aprender a trabajar con él, a retrabajarlo para conducir a nuestra institución, a nuestras instituciones, a posibilidades críticas distintas y preguntarnos qué estamos haciendo con la universidad, qué estamos haciendo en la escuela. Y preguntarse en la UAM, ¿dónde se nos perdió la UAM? Y preguntarse igual en la UNAM, pues ¿dónde se nos perdió Vasconcelos? ¿Dónde se nos perdió la escuela pública mexicana? ¿Dónde se nos perdió el sistema educativo de México? Que era un sistema muy bueno y que hoy
evidentemente, ustedes lo conocen, está en un estado de desastre. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Nosotros tenemos que encontrar las herramientas, es decir, las epístemes que nos permitan entender qué es lo que pasó para poder entender qué es lo que podemos hacer, porque lo que importa es lo que podamos hacer para el futuro y lo que podamos hacer para construir los niños que soñaba la escuela de Torres Bodet, la escuela socialista de Cárdenas, los niños que soñaban la escuela mexicana que se nos perdió en el camino y la universidad que me parece tenemos que recuperar también. Para recuperar ese modelo, el diseño de la UAM con el cual fue construida la UAM, perdón, y que me parece que era un diseño riquísimo y capaz de dar muchas respuestas, y me parece que ahí esa sí es la tarea de los profesores en la UAM, me parece a mí. La recuperación de esto para poder trascender ese espacio interno que es muy importante e ir afuera a lo que decía Javier, para poder actuar en la realidad social. Y me parece que esta es una responsabilidad que se nos está olvidando, porque la vida transcurre fuera de nuestras instituciones y nosotros seguimos ahí encerrados produciendo tesis que no van a ningún lado, trabajos que no van a ningún lado, y seguimos reproduciendo y creyendo que si yo uso la herramienta de tal o cual autor, no sé, si yo uso lo que dice Habermas o lo que dice Foucault y lo aplico a los Altos de Chiapas, entonces ya me salió la tesis, me va a salir muy bonita. El único problema es que Foucault nunca estuvo por ahí, y hasta donde yo sé, Habermas nunca ha estado por ahí, y que no hemos sido capaces de recuperar algo donde también está una esencia que hemos perdido en el camino, que es el conocimiento que se ha desarrollado en el ámbito latinoamericano, el conocimiento en ciencias sociales en el ámbito latinoamericano, y ahí también hay una recuperación es una tarea por cumplir, hay una recuperación por cumplir, la recuperación del pensamiento latinoamericano, que es muy rico, que es muy importante para que dejemos de hacer de pensar en el orden teórico para que sea un pensar epistémico, mucho más analítico, mucho más comprensivo de la realidad. Es decir, es el pensar epistémico el que tenemos que recuperar, Héctor. Pues no sé si Miguel tiene alguna observación más o Javier, no sé. Y no, muchas gracias a todos los participantes, al doctor Javier Rodríguez, a todos los que están presentes en el aula, los que nos están siguiendo por transmisión, al maestro Carlos Gallegos, pues muchas gracias por esta intervención, por esta conferencia inaugural del simposio, y agradecemos todas las preguntas. Solamente me resta, si les parece, pues agradecer nuevamente al maestro de manera virtual. Un abrazo Claro. muy fuerte. Un abrazo para ustedes también. Gracias, y reencontrarnos a todos que seguimos en la organización de este simposio. No sin antes recordar algo que Carlos planteó de manera muy clara, pero también muy polémica. Él decía hace un momento que enfrentamos de alguna manera nuevos desafíos y que tenemos que enfrentar justamente integrar una historia con nuestra necesidad de futuro, decía, ¿no? Y también usar herramientas de trabajo para integrar los distintos modos de pensar y hacer contemporáneos, ¿no? Y lograr así desde un pensamiento crítico construir una ciudadanía responsable con historia, con nuestro entorno, con nuestro planeta, con nuestros semejantes, ¿no? Entonces yo la verdad es que me quedo con esa reflexión y bueno, si les parece, le damos un aplauso
muy sincero, virtual al profesor Carlos. Virtual. Gracias. Bueno, virtual, pero que se escuche. Ya, bueno. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, gracias a todos. Y bueno, los invitamos ya la próxima semana, el 10 de agosto, tenemos la intervención de la doctora Olga Lucía Fernández Arbeláez de la Universidad Católica de Manizales de Colombia. Y bueno, muy bien. Gracias y agradecemos mucho su colaboración y seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Luego. Buenas tardes. Gracias. Luego, Carlos, Gracias. me dio mucho gusto Luego, verte. Cuídate mucho. Hasta Gracias. luego. Hasta luego a todos. Gracias. Miguel, todos. doctor Miguel. Gracias. Un gusto estar Hasta saludándolos. luego, Javier Rodríguez, un saludo. Buenas Gracias, muy amable. Al departamento, gracias por tu presencia en el inicio de este simposio y bueno, agradecerle por supuesto al doctor Carlos Gallegos por esta excelente y esta excelente conferencia y sobre todo por la reflexión que nos deja, ¿no? Importantísima. Pues, nos deja más preguntas y eso es lo que realmente vale la pena. Muchas gracias. De eso se trata, Alberto. Sí, Claro, muchas gracias, que maestro sí. Gallegos. Muy bien. Pues muchas Un gracias saludo a por la todos. invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas saludos. tardes. Gracias. Buenas tardes.